Bueno, ¿pudieron leer el material? ¿Lo miraron? Bien, ahí veo algunos que dicen. Un poco. Bueno, bien, por ahí esto es lo más cercano a la secundaria, más que lógica y que conjuntos, ¿no? Por ahí si no se acuerdan mucho no pasa nada, después cuando lo vayamos leyendo y vayamos presentando el tema, quizá vayan recordando y lo tengan más a mano que los otros contenidos. Bueno, en primer lugar tenemos que pensar qué son las funciones. Eh, ¿Alguien se acuerda cómo se define una función? Acuérdense de entrar silenciados, por favor. ¿Pongo a Así. grabar? Ah, perdón, sí, Diego, poné a Bueno, grabar, no te escuchaba. Bien, ahora sí. Bien, alguien, Cintia, querés, no sé, levantaste la mano, no sé si querés comentarnos. Si alguien se acuerda que era una función, ahí leía en el chat que ponen f de x, bueno, sí, así puede llamarse una función, pero ¿qué era? Ahora no, era solo lo escuchaba hoy. Yo Una no, relación entre dos o más variables. bien, no escuchamos, Cintia, muy bien, o al menos yo lo que dijiste, porque no sé, al menos a mí me salía bastante mal el sonido. Romanela, sí, está bien, es una relación entre dos o más, entre dos o más variables. Cintia, ¿seguís sin escuchar? Ok, bien. Entonces, una función es una relación entre dos o más variables que cumple dos cosas, existencia y unicidad. Eso por ahí es muy específico, la existencia y la unicidad. Mm, ¿No me escuchan? Sí, nosotras acá sí. sí, yo te escucho bien. Sí, sí, se escucha. Ah, bien, ok. Fíjense por ahí el sonido, a ver cómo ingresaron los que no escuchan o salgan de la reunión y vuelvan a salir para probar si mejora el sonido. Bien, entonces, cumple existencia y unicidad. ¿Puede resumirse eso? Ah, bien, bueno, ahora ya lo solucionamos. Bien, puede resumirse eso en, si yo tengo una variable independiente y otra dependiente, esta existencia y unicidad puede resumirse en que para cada elemento de la variable independiente le corresponda un único de la variable dependiente, ¿sí? Es decir, a esa variable independiente no puede relacionarse con dos elementos de la variable dependiente. Y tampoco puede haber algún elemento de la variable independiente que no se relaciona con ninguno de la dependiente, ¿sí? Ahora por ahí cuando vayamos al ejemplo se va a entender mejor. Bien, entonces tenemos dos variables, una independiente, otra dependiente, y una relación en función siempre y cuando a todos los elementos de la variable independiente le correspondan un único elemento de la variable dependiente, ¿sí? Bien, en este caso, por ejemplo, tenemos tres relaciones en forma de gráfico. Si ustedes se acuerdan lo que estudiaron en la secundaria, ¿cómo se podían representar las funciones? ¿De modo gráfico? ¿Cómo aparecían también? Lineal, puede ser. Bueno, una función lineal, Exponencial. además del gráfico, ¿qué podíamos tener?
los 4 cuadrantes, que sería 1, 2 y 3, y 4, obviamente. Bueno, eso también refiere al gráfico, ¿no? Pero nosotros tenemos, la función puede representarse en modo de gráfico, ¿sí? Sí, ahí me están hablando de los tipos de funciones que se acuerdan, ¿sí? En el chat. Pero lo que estoy preguntando es otra cosa. Nosotros podemos representar la función de manera gráfica o mediante una expresión. F Sí, de X. claro, ahí Javier me dice como una ecuación. No sería una ecuación, sino una expresión que la transformamos en ecuación cuando la igualamos a algún valor, ¿sí? Pero inicialmente es una expresión, ¿sí? Que puede ser una expresión lineal, una expresión exponencial, cuadrática, como ustedes decían en el chat. Bien, miremos estas gráficas que tenemos acá y pensemos, todavía no respondamos, pero piensen cuál de estas sería o no sería función y por qué, ¿sí? Les doy un minutito y ahora lo vemos. La tercera, ¿no? Es función. Todavía no respondan, dije Cintia. Perdón. Sí. Dejemos pensar a todos y ahora lo charlamos. Bueno, por ahí antes de responder lo que tendríamos que pensar es en un sistema de ejes cartesianos, ¿sí? En un sistema de coordenadas, nosotros siempre representamos por convención en el eje horizontal o eje X, que se le llama generalmente, representamos la variable independiente. Y en el eje Y o en el eje vertical representamos la variable dependiente. Entonces, este primer gráfico, ¿sería una función? ¿Sí, no y por qué? No, no sería una función. Bueno, ¿por qué? Porque a cada valor de X tiene 2 valores de Y. Bien, a cada valor de X, por ejemplo, para 2 de X, esto vale 1, algo, por ejemplo, o sí, 1, algo y 5, algo, ¿no? Entonces, ahí para un X tenemos 2 valores, ¿no? Entonces no sería función. Además también habría que definir su dominio, porque si decimos que el dominio son todos los reales, acá hay elementos, menos 2, menos 4, que no se relacionan con ninguno de Y. Entonces, ahí tendríamos que ver cuál es el dominio para el cual la definiríamos, pero bueno, de todas maneras, para un valor de X ya hay 2 valores de Y, entonces no es función. En la segunda gráfica, Tampoco. en la segunda gráfica tampoco, ¿por qué? Tiene 2 valores de Y en 4, en el X. Bueno, para X igual a 4, ¿cuántos valores de Y hay? Infinitos. Infinitos. Está bien lo que pensabas, creo que era Yamil, pero ¿qué pasa? Acá hay infinitos valores, ¿sí? Vos creo que te centraste en el 2 y en el 4, pero también están todos los números entre 2 y 4, ¿sí? 2,1, 2,01, 2,001, 3,9999, ¿sí? Todos esos que estén entre 2 y 4 también son imágenes o serían imágenes de 4. Por lo tanto, este gráfico tampoco sería función. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Y el tercer gráfico? Sí, también es una función. Está bien ese. Bien, este sí es función, ¿sí? Bueno, cuando no nos marcan un punto final en las gráficas es porque continúa, ¿sí? Entonces nosotros tenemos esta gráfica continúa hacia arriba y hacia abajo, que toma todos los valores reales y que para cada valor de X le corresponde un único valor de Y, ¿sí? Por lo tanto, se cumpliría existencia y unicidad y por lo tanto esa relación es función, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá?
Bien, seguimos entonces. Nosotros empezamos con este problemita, ¿sí? Dice, ahí me falta en una estación meteorológica se registraron las temperaturas del 21 de junio de 2017 durante todo el día. Entonces, fijémonos que en el gráfico tenemos en el eje horizontal las horas del día 21 de junio de 2017 y en el eje vertical, ¿sí? Las temperaturas en grados centígrados. Es muy importante que miremos toda la información que nos da el gráfico, ¿sí? Esto de mirar qué indica cada eje y qué representa, esto sería temperatura, si está en grados centígrados o en otra medida. Lo mismo con las horas, si son horas, son minutos o son segundos o son días, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Bueno, y en esta situación aparecen varias preguntas. La idea es que se tomen 15 minutitos para resolverlas, o 10, o lo que les lleve, ¿sí? Cuando lo terminen me avisan, y las controlamos y vemos qué pusieron, ¿sí? Si no, yo las agrupé todas porque en el material están muy separadas, pero creo que se leen bien, ¿no? Sí, sí, se lee. Bien. Si no, el gráfico lo pueden encontrar para verlo más grande en el material.
Si tienen alguna duda pueden preguntar, ¿sí? No es necesario que lo hagan solos. Yo tengo una consulta. ¿El Sí. 24 entra como raíz? Sí, entra como raíz. Genial.
Bueno, ¿cómo vamos? ¿Vamos terminando? Sí, nosotras sí. Sí, sí. Bueno, vamos a ir analizando cada una de las preguntas y también viendo con qué puntos notables se relacionan, ¿sí? Recién hablábamos de raíces, que en este ejercicio no nos piden, pero sí hay una pregunta relacionada con ese concepto. Entonces, vamos a ir viendo cada una de las preguntas y con qué concepto matemático se relaciona. Bueno, dice la primera, ¿qué variables se relacionan y cómo se caracteriza, cómo caracterizarían esa relación? ¿Alguien que se anime? Temperatura en grados y hora del día. Bueno, muy bien. Y a esa pregunta de cómo caracterizarían esta relación, se refiere más que nada a si eso no funciona. ¿Qué les parece a ustedes? Sí, es. Bien, ¿por qué, Nicolás? Perdón. No, que nosotros pusimos que para cada hora del día hay un valor de temperatura. Bien, para cada horario del día hay una única temperatura, ¿sí? No puede haber una hora con dos temperaturas distintas, ¿sí? Bien, muy bien. Después la 2 dice, ¿qué valores puede tomar X y la variable dependiente? Ahí estamos hablando de X, de Y, ¿sí? ¿Qué valores puede tomar la variable independiente, que en este caso serían las horas? ¿Y qué valores puede tomar la variable dependiente, ¿sí? Ahí, ¿alguien que se anime? O sea, ahí sería de -3 a 6 y el otro sería de 0 a 24, ¿no? De 0 a 24, bien, y de -3 a 6, bien, perfecto. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba eso? Dominio de imagen. Bien, ¿el dominio cuál sería? El de X. Los valores en X. Bien, el dominio sería todo el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente, ¿no? En este caso, las horas del día, ¿sí? Que generalmente lo determinamos con X, muy bien. Bien, fíjense ahí la anotación que ponemos DOM entre paréntesis F, ¿sí? Bien, y la variable dependiente representaría la imagen, ¿no? Que también ponemos in entre paréntesis F, es el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente, en este caso, la temperatura. Entonces, el dominio, ¿cómo nos quedaría ahí? De 0 a 24, ¿no? Bien, de 0 a 24. Y ahí, Perdón, ¿por qué pregunta vas? Porque por la segunda. Ahí el dominio sería de 0 a 24. ¿Cómo se escribe eso? ¿Se acuerdan? Entre paréntesis, ¿no? Eso no me acuerdo mucho. Bien, ¿cómo se escribía? Entre paréntesis, entre corchetes. O sea, el primero creo que es un paréntesis y el último un corchete, ¿no? O no, porque... no me acuerdo de esto. No, sería corchete, sería el paréntesis y sería infinito, ¿no? En realidad tenemos que ver si en el contexto del problema o en el gráfico están contenidos esos extremos o no, ¿sí? O sea, se supone que sí están contenidos, porque de 44 no va a pasar a 45 en las horas. Claro, entonces, por ejemplo acá, el 0 está graficado porque dice que para 0 hay 2, ¿sí? Entonces, en 0 iría un corchete, ¿sí? Y en 24 también iría un corchete, porque en este caso, o sea, podríamos decir, bueno, pero si toma 0 no toma 24, porque si no estaría tomando
algún valor de más. Pero bueno, como no hay un indicador que nos diga, bueno, el 24 no está, vieron que a veces se grafica con un puntito sin relleno. En este caso no, entonces vamos a considerar que tanto el 0 como 24 también se consideran. Entonces es un intervalo cerrado, ¿sí? El 0 y el 24 forman parte del dominio también, ¿sí? Lo mismo para la imagen. Menos ¿El 3, dominio que sería todo lo que está en X? claro. Son todos los elementos que toma la variable independiente. O X, o en este caso las horas del día. Entonces, para la imagen, que son los valores que puede tomar la variable dependiente, también va a ir con corchete, porque tanto el menos 3 como el 6 están incluidos en ese conjunto, ¿sí? Entonces son, en este caso, el dominio y la imagen son intervalos cerrados, ¿sí? Cerrados era cuando tenía corchete, que en ese conjunto, en ese intervalo, incluíamos los extremos. Si hay paréntesis, quiere decir que ese extremo es la cota superior, pero no está incluida, ¿sí? Se acerca lo más posible a 24, pero no estaría incluido, por ejemplo, ¿sí? En ese caso va paréntesis. En este caso, todos los extremos están incluidos, entonces va con corchete, ¿sí? Después vamos a ver la diferenciación entre corchete y paréntesis con los otros conjuntos que va a ser más claro. Eso estaba en la unidad 1, que hablaba de elementos comprendidos. Claro, exacto, sí. Bien, esa notación que nosotros utilizábamos en la unidad 1, cuando estábamos en la unidad 2 me parece que estaba, cuando hablábamos de conjuntos, ¿sí? En la unidad 1, en números reales, en ese PDF lo tenemos. Claro, están en números reales. Ah, bien, sí, puede ser también, pero también lo vimos en conjuntos, que esta diferenciación entre conjuntos, elementos y demás, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque dependiendo de cómo lo escribamos, refiere a una cosa u otra, ¿sí? O sea, como el Entonces, universo que va con paréntesis porque es todo, ¿no? claro, ahora igual, ahora lo vamos a ver acá cómo se refiere a eso. Por ahí es un contenido bastante simple que no le prestamos mucha atención a la hora de estudiarlo, pero después cuando rinden se empiezan a mezclar la notación o empiezan a mezclar ciertas cosas que después eso en el examen resta bastante. Entonces, no subestimemos el contenido, ¿sí? Y prestémosle mucha atención a la forma de escribir y a los detalles, ¿sí? Porque puede ser que lo entendamos general, pero en ciertos detalles hay que prestarle más atención. Ahora igual yo les voy a decir por ahí a qué me refiero con esto. Bien, seguimos con la otra pregunta, si les parece. Dice, ¿se registró en algún momento del día una temperatura de 0 grados centígrados? Si fue así, ¿cuándo? Sí, Sí. Bien, ¿cuándo? a la 1 de la madrugada AM y a las 9 AM. Y a las 24. Bien, y ahí a las 24, que fue cuando Romanela me preguntó si el 24 Claro. era raíz, ¿no? Entonces, si nosotros lo consideramos en el dominio, lo incluimos, también lo vamos a tener que incluir acá, ¿sí? Entonces, a la 1, o sea, la respuesta a esta pregunta sería a la 1, a las 9 y a las 24 horas. Eso, como dijo Romanela, creo que eras vos la que había dicho de las raíces, ¿no? Sí. Son las raíces, ¿sí? Entonces, ¿cómo definíamos a las raíces? ¿Se acuerdan? Perdón. ¿Cómo se definían? ¿Son los valores de quién? Cuando es 0x, no sé definirlo bien, pero es cuando... Casi, al revés. Cuando cruza el eje X. Bien, sí,
por ahí lo simplificamos con eso, ¿no? Cuando cruza el eje X. Ahí Jessica está en el chat y dice cuando Y es 0. Es eso, ¿sí? Los valores de X para los cuales su imagen es 0. O sea, el Y es 0. Son todos los valores de X para los cuales la Y vale 0. ¿Sí? Sí, es verdad, son los que cortan al eje X, ¿sí? Donde la función corta al eje X. Pero está bueno que pensemos en eso por si tenemos que plantear o resolver alguna ecuación. Pensemos eso, cuando tenemos que hallar raíces, el que vale 0, perdón, es Y, ¿sí? Entonces, estamos buscando los valores de X o de la variable independiente para los cuales la variable dependiente o Y es 0. En este caso estamos buscando las horas del día para los cuales la temperatura era 0. Bien, ¿qué otra intersección con los ejes había? Pensando en lo que estudiaron en Donde está el secundaria. 2, pero no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo? Donde está el 2, pero no me acuerdo cómo se llama. Bien, donde está la ordenada, dice Jessica. Parece que ha leído bastante Jessica, o se acuerda mucho de la secundaria. No, Bien. es profe de matemática. Ah, bien, con razón. Bien, la ordenada, pero la ordenada hay un montón de ordenadas, hay infinitas ordenadas acá. Claro, bien, Agustín, excelente. La ordenada al origen, ¿sí? Entonces, esa otra intersección, que sería intersección con el eje Y, es la ordenada al origen, ¿sí? ¿Y cuántas ordenadas podemos tener al origen? Raíces ahí tenemos 3, en este caso ordenada al origen tenemos 1. ¿Cuántas ordenadas al origen podemos tener? Una. Una sola. ¿Por qué? O infinitos, porque puede haber más de un... No me acuerdo cómo se llama la línea azul, pero bueno, eso. Bueno, ¿O no? está medio dividido el... Porque no es la que empieza desde el eje Y. Si esto continuara para atrás, no empezaría nada. Estuvimos hablando recién de otra cosa. Porque tiene que haber un solo valor en Y. Bien, excelente. Porque para el valor de 0, para 0 de X, tiene que haber un único valor de Y. Entonces, ordenada al origen, va a haber una sola. Por eso tenemos que llamarla por su nombre, ordenada al origen. Y no solo ordenada, porque ordenadas son todas, son todos los valores de la variable dependiente, perdón. No sé si lo han escuchado, pero la variable independiente, ¿sí? El eje X es el eje de las abscisas, se llama también, ¿sí? Y el eje Y es el eje de las ordenadas. Entonces, si nosotros decimos solo ordenada, no estamos diciendo nada, ¿sí? Porque son infinitas. Ahora, ordenada al origen, hay una sola, ¿sí? Y en este caso es ese 2. Bien. Fíjense la notación de la ordenada al origen. La pueden encontrar así, como el punto 0,2. ¿Qué quiere decir esto? 0,2. ¿Se acuerdan? Que para X es 0 y para Y es 2. Bien, excelente. Esto, ¿sí? La escritura de entre paréntesis 0,2 es el par ordenado, ¿sí? ¿Se acuerdan? El par ordenado, como su nombre lo indica, está ordenado. Es X, Y, siempre. Por ahí en secundaria dudan un poco los estudiantes de quién va primero y quién va después, y siempre les decimos que está en orden alfabético, ¿sí? X primero y después Y. Entonces, que para 0 de X le corresponde el 2 de Y, ¿sí? Ahora, el conjunto de ceros o raíces se puede escribir así, 1, 9 y 24. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esta escritura en conjuntos? ¿Cómo se llamaba? Había una que era por comprensión y una que era por... Expresión. Extensión. Parecido, extensión, bien. Sí, Claro, creo que sí. Romanela... Extensión, bien.
Extensión porque estamos listando los 3 elementos de este conjunto, ¿sí? Entonces, esto, lo de las raíces o conjunto de cero, lo pueden escribir así o lo pueden escribir como par ordenado, como escribimos la ordenada al origen. ¿Alguien se anima a decirme cómo escribiría la raíz 1 como par ordenado? 0,1. A ver, Romanela, otra oportunidad. Sí, al revés. 1,0. Si no era de un lado, era del otro. Bien, excelente. ¿Qué dijimos? Primero el valor de x, después el valor de y. Entonces, las raíces nos dan el valor de x para el cual la y es 0. Entonces, cuando tenemos acá el 1 como raíz, decimos es el punto 1, 0, ¿sí? El otro sería el 9, 0, 24, 0, ¿sí? ¿Se entiende eso? Entonces, lo podemos escribir como 3 puntos a las raíces o como el conjunto de ceros que está escrito ahí entre llaves. Ojo que si lo escriben así, lo tenemos que poner entre llaves porque las llaves indican conjunto, ¿sí? Ojo cómo lo escriben. Si lo ponemos en notación de punto, va así como la ordenada al origen entre paréntesis, perdón. Si lo ponemos así, va entre llaves. Ojo también que yo acá puse comas, porque bueno, estaba bastante claro que eran números enteros, pero por ahí lo más cómodo es ponerle punto y coma a la separación, para no pensar que es el 1,9 o el 9,24, ¿sí? Para darnos cuenta que son 3 elementos distintos, ¿sí? Bueno, seguimos con la otra pregunta. Durante el día 21 de junio de 2017, ¿hubo temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados? Y por encima de haber sido así, ¿entre qué horas del día sucedieron tales acontecimientos? ¿Qué pusieron ahí? Yo puse entre la 1 y las 9. Ale, entre las 1 y las 9, ¿qué? La primera. Claro, hubo temperaturas por debajo de los 0 grados. Bueno. Pero le faltó de las 0 a las 1 también. Ojo que lo que dijo Ale Yamil es para la primera. Hubo temperaturas por debajo de los 0 grados. Dice que sí, que hubo entre la 1 y las 9. Hubo temperaturas por debajo. No, claro. Agarré mal yo. Bien, bueno. ¿Y por encima? Entre la 0 y la 1. Bien. Y entre las 9 y las 24. Bien, excelente. Bueno, cuando estamos trabajando con este tipo de problemas, generalmente no suelen equivocarse, porque como está hablando, nos están preguntando bien detallado qué temperaturas o entre qué horas del día, entonces nosotros miramos las horas, miramos la temperatura. Esto cuando se vuelve un gráfico abstracto se empieza a complicar. ¿Qué me pueden decir acá? Pueden decir de 2 a 1, ¿sí? Esto del ordenado al origen y mezclarlo con la raíz, eso suele ser un error común. Así que estén atentos a cómo se escribe, ¿sí? Y a qué elementos tengo que determinar. Entonces, en este caso, cuando nos pregunta temperaturas por debajo de los ceros, un ejercicio bastante útil es tapar, ¿sí? Como tapé yo en la pantalla, la parte positiva, ¿sí? Y ver qué nos queda por debajo y entre qué valores de X están esos valores, ¿no? Y como decía Ale hoy, entre 1 y 9, ¿sí? Entonces, esos valores de X, los valores de X entre 1 y 9 tienen imágenes negativas. Eso es lo que estamos buscando, ¿sí? ¿Para qué valores de X las imágenes son negativas? ¿Para qué horas del día las temperaturas fueron por debajo de 0? ¿Sí? Bueno, por el contrario, si decimos por encima, vamos a tapar abajo. Ahí yo lo bajé un poquito para que nos quede de referencia los números. Y sí, por encima nos queda entre 0 y 1 y entre 9 y 24. ¿Esto cómo se llamaba?
en Tengo una matemáticas. consulta. Sí, decime. ¿Cómo se escribe, cómo se grafica? No, sí, ¿cómo se escribe? Ahora lo ve, Los números negativos, la parte negativa. ahí lo vamos, ahí lo vemos. Intervalo La parte creciente e intervalo negativa sería- decreciente. No, conjunto de negatividad y la parte positiva, conjunto de positividad. Ah, Claro. No es lo que yo preguntaba. Yo preguntaba cómo se escribe entre la 1 y las 9, cómo se pone. Sí, ahora voy con eso, Cintia. Mi pregunta hacia ustedes era que estas preguntas que nosotros tenemos ahí, hubo temperaturas por debajo de los ceros, ¿con qué contenido se relacionaban? ¿Sí? Y es esto que dice Romanela, con conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Entonces, ahí respondo tu pregunta, Cintia. Nosotros tenemos conjunto de positividad, ¿sí? Una C mayúscula con un más que pareciera que está de exponente, es igual, fíjense acá, de 0 a 1, como dijeron ustedes, unión de 9 a 24. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué este intervalo es semiabierto o semicerrado, como quieran llamarle, y este intervalo es abierto? A ver, intervalo abierto. Porque comprende desde la 0. Bien. No solo porque comprende desde la 0, sino que la imagen de 0, ¿cuál es? ¿Cuál es la imagen para 0? 0. 2. 2. Claro. Entonces, como la imagen del 0 es 2 y es positiva, el 0 está incluido en ese conjunto de positividad. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿por qué el 1 no está incluido? Porque corta con el eje. Parecido. ¿Por qué es raíz? Bien, Jessica. ¿Por qué es raíz? Porque la imagen de 1, ¿cuánto es? La imagen 0. de 1 es 0. Entonces, ese 0 no es ni positivo ni negativo. ¿Se entiende? Entonces, 1 no está en este conjunto porque su imagen no es ni positiva ni negativa. Es 0. Por eso estaba en el conjunto de ceros. ¿Sí? ¿Se entendió eso? El 0 está contenido porque la imagen de 0 es 2, es positiva. Ahora, el 1 no está contenido porque la imagen de 1 es 0. No es ni positiva ni negativa. ¿Está claro? Lo mismo pasa. ¿Cómo, Julián? Nada, que me había costado un montón entenderlo. Sí, ahí entendí. Bien, entonces, para 9 y para 24 pasa lo mismo. Las imágenes de 9 y la imagen de 24 es 0, no es ni positiva ni negativa, ¿sí? Por eso también va entre paréntesis, ¿sí? Entonces, la única que va con corchete es 0 porque su imagen es positiva, ¿sí? Bien, y el conjunto de negatividad se escribe muy similar, es una C mayúscula con un menos que pareciera que está como exponente, y en este caso también va a ser con paréntesis de 1 a 9, ¿sí? Porque las dos son raíces, o sea, tanto la imagen de 1 como la imagen de 9 es 0, no es ni positiva ni es negativa, ¿sí? Ahora, Cintia, decime si era eso lo que me preguntabas, si no, lo revisamos. Sí, era eso. Bien, perfecto. Bien. ¿Me Sí. dirías de nuevo, me explicarías de nuevo, como para tomar nota, porque estoy tomando nota, por qué es los paréntesis? Y el corchete ya lo anoté, los paréntesis. Bien. Nosotros tenemos que acordarnos que el corchete indica que ese elemento que está al lado del corchete, en este caso el 0, está contenido en ese conjunto. Y el paréntesis indica que ese extremo no está contenido, o sea, llega hasta lo más cerca que pueda de 1, pero el 1 no está contenido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros sabemos que la imagen de 0,9 es positiva, la imagen de 0,999 también es positiva, y así me voy acercando lo más que pueda a 1, pero cuando llegue al 1, ¿sí?
El 1 tiene imagen 0. Entonces, como su imagen no es ni positivo ni negativo, no pertenece al conjunto de positividad. Porque en el conjunto de positividad están todos los elementos cuyas imágenes son positivas. Las imágenes de 1, de 9 y de 24 no son ni positivas ni negativas, son 0. Entonces, como no están incluidos en estos conjuntos, se pone el paréntesis. Perfecto, gracias. De nada. Una pregunta. Sí. ¿Y si la raíz fuera 2? ¿Cuál Sí. sería? O sea, iría el 2. Claro, ahí va, o sea, el tema va a ir cambiando, ¿sí? Este conjunto va a ir teniendo cortes en todas sus raíces. A veces cambia de signo y a veces no, pero va a ir cambiando o teniendo cortes en las raíces, ¿sí? Bueno, justo porque empezó ahí el gráfico, ¿sí? Él consideraba el 0. Entonces después, una vez que continúa, los cambios de positividad y negatividad van a estar determinados por las raíces, ¿sí? O los cortes. Después vamos a ver algún ejemplo donde la raíz corta el conjunto, pero continúa con el mismo signo. Pero bueno, por ahora con esto nos alcanza. Bueno, si les parece, vamos a la pregunta que sigue. Dice, ¿se registraron aumentos en la temperatura y disminuciones? Si fue así, ¿entre qué horas del día sucedieron? Disminución de la temperatura hubo desde las 0 horas hasta, o sea, cuando comienza el día, hasta las 5 de AM. Bueno. Luego hay un aumento de temperatura hasta las 13, que es el pico máximo. Desciende la temperatura hasta las 14 y se mantiene estable hasta las 18. Y luego hay un descenso hasta las 24. Bien. ¿Se entendió lo que dijo? En este caso, como estamos hablando de horas, es bastante raro que nos confundamos en decir de qué hora a qué hora, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo más común que ponen en el examen? Es que desciende desde 2, ¿sí? ¿Me siguen? Desde 2 a menos 3. Porque es bastante intuitivo, o sea, quieren decir desde dónde hasta dónde descendió la temperatura. Pero en realidad lo que nos están preguntando es las horas, ¿sí? Que yo diga desde tal a tal hora está disminuyendo. No me preguntan desde dónde, desde qué temperatura hasta qué otra bajó, sino dónde disminuye, ¿sí? Entonces, ¿con qué hoy lo nombraron a esto y qué concepto matemático se relaciona con esta pregunta? Intervalo de Crecimiento y crecimiento. decrecimiento. Bien, intervalo de crecimiento e intervalo de decrecimiento. Entonces, fíjense que acá en el material lo denotan así, con una I mayúscula y una flechita para arriba al intervalo de crecimiento, ¿sí? Entonces, esta función o esta relación o este gráfico tiene un crecimiento o un aumento de la temperatura desde las 5 hasta las 13, ¿sí? Estoy mirando en X, ¿sí? Los elementos, los que voy a anotar son elementos de X, ¿sí? Y tiene un decrecimiento de 0 a 5, unión de 13 a 14, unión de 18 a 24, ¿sí? No me importa que acá no sea continuo el descenso, ¿sí? Ven que primero baja bastante más rápido y después va más lento, pero eso no me importa siempre y cuando siga disminuyendo, ¿sí? ¿Se entendió acá? Estos van siempre entre paréntesis, ¿sí? Porque el 5, el 13, todos estos extremos no son crecientes o decrecientes en sí mismos, sino que son relacionados con otros, ¿sí? Entonces, yo digo, ¿para qué valores de X las IES van decreciendo? Entonces digo, entre 0 y 5. Este va siempre entre paréntesis, ¿sí?
desde 5 a 13 aumenta, también va a ir entre paréntesis, ¿sí? Siempre los extremos van entre paréntesis en los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Bien, Sí, sí, sí. perfecto. Dice, ¿qué ocurrió con la temperatura entre las 14 y las 18? Eso es lo que nos decían recién, que se mantuvo estable, ¿sí? Esto se llama constante. Una función está constante cuando para los valores de x, para distintos valores de x, la y es siempre la misma, ¿sí? Todos estos valores tienen la misma imagen. Entonces ahí se dice que es constante. Bien, ahora vayamos a tener en cuenta esto. Fíjense, dominio, dijimos de 0 a 24, ¿sí? Con corchetes porque estos extremos están contenidos, están incluidos, ¿sí? Las raíces 1, 9 y 24, entre llaves escriben, ¿sí? Estoy diciendo que son estos elementos los que intervienen en este conjunto. Conjunto de positividad, bueno, vimos que la imagen de 0 era positiva, por eso iba con corchete, y las demás, como son raíces y tienen imagen 0, van con paréntesis, ¿sí? Igual que el conjunto de negatividad, que también va entre paréntesis. Crecimiento y decrecimiento, todos con paréntesis. Fíjense que yo los separé, los puse de este lado, porque todos estos son subconjuntos del dominio. Para todos estos yo voy a mirar el eje X. ¿Sí? Ahora, para la imagen, para la ordenada al origen, sí voy a dar valores de Y. ¿Sí? Bueno, en este caso, la ordenada al origen la determiné como un punto, pero si no, pondría I igual 2, también se puede poner, o F de 0 igual 2, ¿sí? Bien, y acá yo anoté máximo y mínimo, ¿sí? Estos son el valor máximo de que puede alcanzar la función, que en este caso es I igual 6, y el valor mínimo que toma la función, que en este caso es I igual menos 3. Si quieren hacerlo más completo, pueden poner en dónde se produce ese máximo, que en este caso es en X igual 13 y el mínimo en X igual 5, ¿sí? Pero esto que yo les recuadré acá, subconjuntos del dominio, tenemos que pensar en eso, ¿sí? Porque después, cuando vamos a hacer el ejercicio, se nos empiezan a mezclar las coordenadas. ¿Está? Bueno, si no tienen preguntas, vamos a hacer el verde y lo vemos en un ratito. Ahí lo que podemos agregar es intervalo de crecimiento y de decrecimiento, ¿sí? Como una pregunta D. Como no tiene final, se usa infinito acá, ¿no? Bien, muy bien, sí. Como no tiene ni principio ni final, o sea, no hay algo que nos indique que cortan acá, ahora tenemos que usar el dominio, por ejemplo, no tiene ni comienzo ni final, entonces va a ser de menos infinito hasta más infinito, ¿sí? Bien, acuérdense de agregarle crecimiento y decrecimiento y ahora en unos minutitos lo controlamos.
¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, ¿cómo van? ¿Ya lo tienen? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, bien, lo vemos entonces. Estamos hablando siempre del primer gráfico, ¿sí? Del verde. ¿Qué dominio les quedó? Perdón, ¿qué preguntaste? El dominio del gráfico verde. Menos infinito a más infinito. ¿Serían todos los números naturales? Todos los reales, todos los reales. Los Todos reales. los reales, exacto. Real. Entonces, ahí tenemos dos opciones. O ponemos la R mayúscula, ¿sí? Con doble línea, ¿se acuerdan? Podemos poner R directamente o podemos poner lo que decía nuestro compañero que puso, supongo que puso así, paréntesis menos infinito, coma, más infinito, paréntesis de vuelta, ¿sí? Sí. Lo podemos poner con un intervalo con infinitos o directamente todos los números reales. Bien, ahora la imagen, ¿cómo les quedó? De menos infinito, coma 1. ¿Cómo? De menos, o sea, paréntesis, menos infinito, punto y coma 1. Bien, ¿y en el 1 qué pusiste? Corchete. Corchete. Bien, excelente. Entonces, la imagen es de menos infinito, ¿sí? Viene de acá abajo, hasta el 1. Pero no el 1 por este 1, sino el 1 por la imagen, ¿sí? Por las ordenadas, por el eje Y. Entonces, hasta ahí sí, el 1 está contenido, entonces le ponemos un corchete al 1. ¿Sí? Si alguien no entiende y necesita que lo escribamos, me avisa y lo escribimos, ¿sí? Bueno, conjunto ¿El es... corchete por qué era? ¿Por qué iría el corchete en el 1? El corchete en el 1 va porque está contenido en la imagen, ¿sí? Vemos que para 1 vale 1 la imagen. Ahí lo escribimos. Como el conjunto imagen llega a tomar ese valor 1, entonces hay que considerarlo, ¿sí? A ver, ténganme paciencia. O sea, si el 1 estaría en el 2 sería paréntesis entonces. Si el 1 estaría en el O sea, 2. si y estuviera en el 2, sería X. ¿Sería un paréntesis o sería también el corchete? No, sería también, mientras llegue a tomar ese, Ah, listo. sí. Bueno, entonces, acá decíamos, ¿están viendo el Word? Sí, sí, se ve, se ve. Ah, ya lo escribieron en el chat también. Bueno, bien. Entonces tenemos dominio, entre paréntesis F, igual, ¿sí? De menos infinito, punto y coma o coma, acá no hay mucho problema con el infinito, a más infinito, ¿sí? Y paréntesis. El infinito no se puede contener, entonces no va a llevar nunca corchete, ¿sí? Ahora, otra opción para escribir esto era poner la R, y a ver dónde estoy acá, la R mayúscula con doble línea, ¿sí? Que representa el conjunto de los números reales. ¿Sí? Bueno, en el caso de la imagen va a ser F de menos infinito, ¿no? De menos infinito hasta 1, perdón, habíamos dicho, y ahí le ponemos corchete, ¿sí? Acá.
¿sí? Bien, seguimos entonces. ¿Qué más nos pedía? Raíces. ¿Qué raíces tiene? 0 y 2. 2. Bueno, acá vamos a copiarlo todo, así ya les queda listo. Ahí voy, Llave. ¿eh? Bueno, vieron que hoy hablábamos que había varias formas de escribirlo. Vamos a... Bueno, ténganme paciencia. Ahí está. Entonces, las raíces son 0 y 2, ¿sí? El problema va a estar en cómo lo escribimos. Entonces, dijimos, entre llaves, ¿sí? Listando los numeritos, 0, yo acá le pondría un punto y coma 2, ¿sí? Para que no pensemos que es 0, 2. Podríamos poner conjunto de ceros igual a esto, ¿sí? Era la C mayúscula con el 0 como exponente, igual a eso. O podemos poner los puntos, ¿sí? Las raíces. ¿Que cómo serían? En coordenadas, en pares ordenados. El primero es 0, 0. Bueno, 0, 0. Y 2.0. ¿Otro? ¿Cómo? 2,0. Bien, 2,0. Acuérdense que primero va X y después va Y, ¿sí? De las dos formas está bien escrito, porque yo lo había puesto como la segunda, ahora como lo estoy poniendo ahí. De las dos formas está bien escrito. No, yo puse una. Ah, no, puse una bien. No, está bien, ¿verdad? ¿Y por qué te estás explayando tanto? Tienen el micrófono abierto, chicas, por las dudas. Porque ¡Perdón! escuché una palabra con B ahí media extraña que no la vamos a repetir. Bueno, ¿se entiende? Por ahora. Bien, ordenar el origen. 0. Bueno, ¿cómo la escribimos? Primero escribí bien Victoria ordenada porque si no, no se entiende nada. Sí. 0, 0. ¿Cómo? Entre paréntesis. 0,0 puede ser entre Bueno, paréntesis. el punto 0, 0. Bien, otra. ¿Cómo puede ser? 0 solo. O sea, 0 El 0 solo no nos gusta a los matemáticos. Puede ser f de 0 igual 0, ¿sí? Que indicamos que la función, la imagen para x igual 0 vale 0, ¿sí? Ahí podría ser también. Como a ustedes les resulte más cómodo, está bien. Siempre y cuando respeten paréntesis y toda la expresión, ¿no? Bueno, conjunto de positividad y negatividad. Vamos a copiarnos esto que tenemos acá. ¿Cómo sería? Oye, perdón, ordenada al origen, entonces se podría, se dice así, F, 0 entre paréntesis. Ajá, sí. F de 0, vos decís la función evaluada en 0, o sea, esta partecita de acá quiere decir que yo evalúo mi función en 0, que la X vale 0. Y que eso te da igual a 0, o sea que la imagen para este elemento que está entre paréntesis es esta. ¿Sí? Ah, bien, bien. Bien. Bueno, conjunto de positividad. Desde 0,2 entre paréntesis. Bueno, entre paréntesis de 0 a 2. ¿Sí? En este caso no hace falta el punto y coma, si quieren lo ponen, porque, bueno, es un intervalo, entonces no vamos a pensar que es 0,2. Pero bueno, ya si intervienen números con coma, ahí es aconsejable poner el punto y coma si no hay confusiones. Bueno, algo, lo uno con alguien, queda ahí solo. No, ahí solo. Bien. ¿Y el de negatividad? Desde menos infinito hasta 0,0 entre paréntesis.
Bueno, yo escribo lo que vos me decís, ¿sí? De menos infinito a 0, paréntesis. Unión. Bueno, unión. De 2 a más infinito. De 2 a más infinito. Pregunta para la platea, ¿a más o a menos infinito? Menos. No, más infinito. Más infinito porque son los números en X. Sí. Pero está en la parte negativa. Más Estoy yendo para claro. abajo. No, pero es Está- infinito positivo. Es que Ahí estamos está en el dando eje el X. conjunto de negatividad. Es más infinito porque está en el positivo de X, ¿no? Pero está yendo para abajo. Fíjate que no está yendo para arriba la línea. Eso sería Bien. menos. Yo Pero creo el que es por eje el Y conjunto no- de negatividad en realidad. Pero son valores positivos en X. Los de Claro. 2 para arriba. Es infinito positivo. Bien, después de toda esa pelea que tuvieron, esa discusión está muy bien. Se los hago a propósito porque después entramos en estas confusiones y en los exámenes aparecen estos errores, ¿sí? Está excelente cómo lo fundamentó nuestra compañera, que en este momento no los veo, así que no sé quién fue, que dijo que estamos trabajando con los valores de X. O sea, nosotros estamos mirando para qué valores de X las imágenes son negativas. Entonces, nosotros es verdad que tapamos la parte negativa. Vieron como yo les decía recién que podemos tapar esto y ver qué nos queda debajo. Entonces, decimos, para todos estos valores de X hasta el 0, las imágenes son negativas. Entonces esto sería de menos infinito hasta 0. Las imágenes son negativas, por eso está en negatividad. Y para todos estos elementos de X que van de 2 a más infinito, las imágenes son negativas. ¿Sí? Entonces está bien escrito así. ¿Está? Pero siempre nos entra la confusión de si es más o menos porque se va para abajo. Pero bueno, el que se vaya para abajo nos está indicando que van a seguir siendo negativas las imágenes. Por eso siguen negatividad. Pero los elementos que yo tengo que anotar acá son los elementos de X, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la diapositiva que estábamos mirando recién decía que miro el eje X, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí. Bueno, si no quedó claro me avisan, yo no estoy viendo el chat en este momento ni la pantalla. Bien, después tenemos que yo les agregué ahí que no estaba en el ejercicio, pero intervalo de crecimiento. ¿Cómo sería en este caso? Yo puse de menos infinito a 1. Yo escribo lo que vos me decís, de menos infinito a 1. ¿El resto qué dice? Sí, está bien. Sí, sí, sí. Sí, está bien. En este caso no hay mucha duda porque justo X e Y valen 1. Pero acuérdense que es de menos infinito hasta 1, pero por la X, ¿sí? ¿Está claro eso? Y el de decrecimiento... Ahí ese 1 corresponde a X, ¿no? A X. X. Siempre que estoy hablando de estos intervalos, miro X. ¿Sí? Acuérdense de esa diapositiva, ese cuadrado, ese recuadro que yo les había puesto ahí, que miro el eje X, ¿sí? Son subconjuntos del dominio. Entonces lo que tengo que indicar son valores de X. Entonces, en este caso, la Y o las imágenes decrecen ¿para qué valores de X? 1. De 1. De 1 a más infinito, ¿sí? Y acá también me dicen, pero está decreciendo, se va para abajo, pero yo lo que tengo que mirar son los valores de X, o sea, a partir del 1 para adelante, la función es decreciente. ¿Sí? Y siempre la leo de izquierda a derecha, ¿sí? Porque si vienen de derecha a izquierda me van a decir, pero está aumentando, no, siempre de izquierda a derecha, ¿sí? Sí. Bien. Bueno.
Si quedó claro, lo saco. Sí, sí. Que no sé si quieren hacerle alguna captura o algo. Por mí sí. Bueno, acá. Yo mandé captura del anterior. Bueno, bien. Dejo de compartir. Entonces, vamos a ir al otro. En el otro es bastante parecido. A ver, ¿por qué no me deja? El rojo, no sé si lo ven, si lo tienen a mano, es bastante parecido. Vamos a compartir el archivo que tienen que analizar ustedes. No tiene mucho drama, pero bueno, por ahí esto que yo les digo de que miren en X, por ahí acá sí puede entrar en confusión, pero bueno, lo hacen y cualquier duda nos escriben al foro, ¿sí? Bueno, después el material sigue con algunos tipos de funciones, ¿sí? ¿Qué tipo de funciones conocemos? Dice ahí el subtítulo, y nos nombra las funciones polinómicas, exponenciales, ¿sí? Por ahí, si lo leyeron, eh, van a ver que habla de ese tipo de funciones, pero no detalla en ninguna de ellas, ¿sí? No se detiene en ninguna de ellas. Bien, acá sí habla de las funciones polinómicas y de la función constante que recién estábamos hablando, que tenía un intervalo constante en la situación inicial, ¿sí? En ese caso, la función es igual a una constante, a un valor constante, ¿sí? No hay una x como variable, ¿sí? Para todos los valores de x tenemos la misma imagen, ¿sí? Bueno, y muestra ahí cómo se representaría esa recta, que es una recta horizontal. Ahora yo les pregunto, ¿la recta vertical es una función también? No. No. ¿Por qué? Porque tiene que tener un solo valor en y. Para cada x un solo valor de y tendría. Claro, y en este caso, si hubiese habido una recta vertical, para un único valor de x tenemos infinitos de y, entonces no serían función. Esta sí, porque para cada x tenemos un mismo valor. No pasa nada, porque para cada una de ellas hay uno solo, ¿sí? Bien, después les nombra acá, hay un problemita que por ahí lo podrían mirar, ¿sí? De una función lineal, ¿sí? La función lineal, si recuerdan, era de esta forma, a por x más b, ¿sí? ¿Se acuerdan quién era? Bueno, ahí nos dice, la a era la pendiente, ¿sí? Y la b es la ordenada al origen. Entonces, la ordenada del origen ya vimos cómo se representaba en el gráfico. ¿Y la pendiente qué relación tiene con el gráfico de la función lineal? ¿Se veía en el gráfico? ¿No se veía? ¿No se acuerdan? Yo no estoy viendo el chat, por si escribe alguien en el chat, no. ¿Puede repetir la pregunta que no la escuché bien? Es la inclinación de la recta. Bien, la pregunta era, la ordenada del origen ya sabemos dónde está, esta es donde corta el eje Y, y mi pregunta era la pendiente, cómo se veía o si se ve en el gráfico esa pendiente. La respuesta que nos da es correcta, sí, es la inclinación que tiene esa recta, ¿sí? Acuérdense, si la pendiente era positiva, la función lineal era creciente, y si era negativa era decreciente, ¿sí? Y además nos indica la variación que tiene esta función lineal, ¿sí? Bueno, ¿qué valores puede tomar A y B? ¿Qué les parece? Estos parámetros, A que está multiplicando a X y la B, ¿qué valores pueden tomar? Cualquiera, todos los reales. No entendía qué se le llamaría pendiente a esta. ¿Sería toda la línea?
No, la pendiente es este valor A. Y la B es la ordenada del origen. La A Estamos sería hablando Y, la del B ejemplo sería anterior, ¿no? la X, ¿no? En este caso estamos hablando en general, ¿sí? No está, las funciones que hablamos hoy no eran funciones lineales y el ejemplo del taxi no lo leímos, ¿sí? Estamos hablando de funciones en general, de funciones lineales en general. Entonces, nosotros tenemos un número multiplicando a x más otro número. La pregunta es, esos valores, este A y este B, si ustedes recuerdan qué valores podían tomar esos elementos. A ver, pensemos, la ordenada del origen puede valer cualquier número, puede ser cualquier número real. Sí. Sí. Entonces la B puede ser cualquier número real. Y la A, yo hablé de pendiente positiva, pendiente negativa. La A también. Casi. No puede ser 0. Bien. ¿Por qué? Ah, porque claro. O sea, Porque si no, no da la inclinación. Claro, si fuese 0 estaríamos en el caso anterior, ¿no? En el de la constante. Porque si A es 0, A por, 0 por X, 0. Entonces me quedaría solo la B y estaría en un caso de una función constante, ¿sí? Entonces los valores que toma A, sí, son todos los reales excepto el 0. Bien, y ahí nos da algunos ejemplos, ¿sí? Los siguientes son ejemplos de funciones lineales, podrían determinar el valor de la pendiente y la ordenada al origen. En esta, en la G, ¿cuál es la pendiente y cuál es la ordenada al origen? La ordenada del origen no es el 2, y la pendiente es el 1. No. Bueno, al revés. Estoy hablando de la G, ¿eh? 0B, Ah, la ordenada es 0 y la pendiente es menos un medio. Bien, ordenada al origen 0 y pendiente menos un medio, ¿sí? Siempre con signo y todo. En este caso, la I. ¿Cuál es la pendiente y cuál es la ordenada al origen? La pendiente es menos 1 Bien, y la ordenada al origen raíz de 2. bien. ¿Sí? Por más que estén distintas ordenadas, lo que multiplica X, y acá X está negativa, entonces está multiplicada por menos 1, lo que multiplica X es la pendiente y el término independiente que no tiene X, en este caso es raíz de 2, ¿sí? ¿A dónde estaría el menos 1 ahí? El menos 1 no estaría, está el menos nomás, pero ¿qué pasa? Si acá hubiese un 1, sería 1 por X, ¿no? Y 1 por X es X, entonces como que no se anota directamente. ¿Está? Entonces, cuando no te aparezca nada, como en este caso, es un 1. ¿Qué podemos pensar? Que es un 0, pero si fuese un 0 me anularía todo y esto sería una función constante. Entonces, 0 no puede ser. ¿Sí? Bien, sí. Buenísimo. Bien, acá tenemos, continúa acá con el tema del taxi. Y nos dice que la expresión que permite calcular el costo de un viaje de la empresa de remises es la función esta, 2,5x más 16,5. En este caso, la pendiente es 2,5 y la ordenada al origen 16,5, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí. ¿Vos podrías hacer, graficarlo a todo eso, por ejemplo? Ahí vemos abajo. Ahí dice, podrían representar gráficamente la función, recuerdan cómo, y bueno, ahí les explica cómo graficarla y en realidad la gráfica es esto, ¿sí? Es una recta, es una línea recta donde aparece la B como ordenada al origen y fíjense la pendiente. Yo tengo dos puntos acá determinados, ¿sí? Y la pendiente que está acá arriba, ¿sí? La formulita es
La variación de i, o sea, lo que cambia de un punto a otro en i, ¿sí? La resta de las i es i2 menos i1, dividido la variación de las x, o sea, lo que cambia de una x a otra. Eso lo determino con la resta, ¿sí? Restando las coordenadas. Eso representaría la pendiente. Entonces, si yo tuviese que graficar una función lineal, lo que puedo hacer es marcar la ordenada del origen que me la da la expresión y hacer tantos valores para la derecha y tantos para arriba o para abajo, dependiendo si la función es creciente o decreciente, ¿sí? Ahora igual vamos a ver este ejemplo. Acá, nosotros tenemos esta recta, esta función lineal, 1/5 x menos 3 medios. Entonces, ¿qué hacemos? Este menos 3 medios es la ordenada del origen. Entonces, me paro en menos 3 medios, que es menos 1,5, y hago. Fíjense que esta es la pendiente. La pendiente dijimos que es la variación de y dividido la variación de x. Entonces voy a hacer, en x varía 5 unidades. O sea, si estaba en 0, se va hasta el 5 en x. Y en y varía 1 unidad. Estaba en menos 1,5, entonces se va a 0,5, ¿sí? Menos 0,5, perdón. Si uno esos dos puntos, ya me queda graficada la recta. ¿Sí? O sea, lo de abajo siempre es lo largo y el uno de arriba sería lo que sube. Claro. El denominador, lo de abajo, es siempre, yo lo que les recomiendo es que siempre lo hagan a la derecha, ¿sí? Y el numerador, en este caso el 1, es para arriba o para abajo, dependiendo si esto es positivo, es para arriba, o sea, el 1/5 este es positivo, entonces para arriba, y si hubiese sido menos 1/5 era una unidad para abajo, ¿sí? Entonces, de vuelta, nos situamos en la ordenada del origen, hacemos tantas unidades a la derecha como indica el denominador de la pendiente y tantas unidades para arriba o para abajo como lo indica el numerador. Qué divertido. Bueno, y acá entonces en el de arriba, ay, no sé si estás tocando el micrófono o algo pasa que no se escucha muy bien. ¿Y ahora? A ver, decime de vuelta lo que me querías decir, a ver si logro entenderte. ¿Cómo sé cuál va arriba? Si es en la parte de arriba de la fracción, numeradores, ¿no? Sí, numeradores. Claro. ¿Es para X? Este es para Y. Fíjate que acá, en la fórmula, aparece Y, la resta entre las I's, ¿sí? Entonces, el numerador, el que esté arriba, va a ser de Y. Y el denominador va a ser de X. Ah, bien. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo, así no se quedan. Dejo de compartir esto. Bueno, ¿quieren decirme ustedes una función lineal que quieran? Bueno, ya que no quieren decirme ninguna, voy a hacerla yo. Ahí voy a ocultarla, ¿sí? ¿La ven bien? Sí, sí. Bien. Acá este menos 3 no me está gustando como está. A ver si ahí quedó mejor. No. Bien. Tenemos. A ver si lo acomodamos ahí. No, bueno, no quiere. Ese menos supongamos. ¿Ese software es gratuito? Paréntesis. Sí, ese software a la página de GeoGebra, lo pueden usar online
o lo pueden descargar gratuito, no ocupa mucho lugar, así que es bastante útil. Sí. Bueno, menos 3 medios por x más 6. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a parar. Primero voy a poner que no etiquete. Me voy a parar en 6, porque 6 es la ordenada al origen. ¿Sí? Me voy a parar ahí. ¿Me siguieron? Ahora, dijimos que lo que está debajo en el denominador es lo que varía en x. Siempre lo voy a hacer a la derecha, entonces voy a hacer 1, 2. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí. Bueno, Sí. los voy a poner en grises, así no nos confundimos. Bien, eso es lo que varía, en este caso, en x, ¿sí? Porque el denominador es 2. Entonces, ¿cuánto voy a hacer? ¿O para arriba o para abajo? A partir de este punto yo me voy a desplazar para arriba o para abajo, ¿cuántas unidades? Para abajo, 3 3 para abajo. unidades. Bien, para abajo 3 unidades. Para abajo porque es negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer 1, 2, 3, ¿sí? Entonces, estos también los vamos a poner con grises porque son los desplazamientos para no confundirnos. Entonces, ¿qué voy a unir ahora? Voy a unir con una recta la ordenada al origen con el punto final que me quedó. ¿Sí? Entonces yo hice 2 a la derecha, 2 unidades a la derecha y 3 unidades para abajo. ¿Sí? Si ahora vemos y tapamos esta, ¿sí? Coincidía con la gráfica que me hacía el graficador cuando cargué la función, ¿sí? Entonces, supongamos que queremos hacer otra. Vamos a suponer que es 3x menos 2, ¿sí? Vamos a ocultarla y la vamos a empezar a hacer. Entonces, me paro, ¿en qué punto? En el menos 2. En el menos 2. El menos 2 ahora, en la ordenada al origen, es negativo, ¿sí? Bien. ¿Cuánto me voy a desplazar a la derecha? 1. 1. Y ojo con pensar que me desplazo 0, ¿sí? La pendiente es 3. Es un número entero, un número natural. Entonces, 3, voy a suponer que es 3 sobre 1. Entonces, me desplazo 1 a la derecha y en este caso 3 para arriba, ¿sí? Hago 1 a la derecha y 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, ahí me desplacé 1 a la ¿Por qué te derecha. desplazaste 1? Porque viste que es un 3, es un número entero la pendiente, entonces los números enteros tienen como denominador al 1, ¿sí? 3 dividido 1 es 3. ¿Se entendió? Yo supongo acá al 3 lo veo como 3 sobre 1, ¿sí? En vez de 3. ¿Me seguiste? Ah, por más que no haya fracción, hay como que hacerlo fracción en la mente, no sé, como en la mente. Claro, es como cuando un número está elevado a la 1. Hay que hacerle trampa, hay que hacerle trampa. Entonces, como este 3 no tiene ningún denominador, todos los números enteros o naturales, el denominador es 1. Entonces yo digo, bueno, como no tengo, es un 1. Entonces hago 1 a la derecha y 3 para arriba. 0 no podría ser nunca porque no se puede dividir por 0, ¿sí? Entonces, si no aparece, es un 1. ¿Está? Entonces, ahora si yo hago aparecer la otra, fíjense que coincide, ¿sí? Con la que hicimos manualmente, con la que hace el graficador. ¿Sí? Claro, ya entendí, porque o sea, el denominador sería la X.
Claro, exacto. Por Puede eso, ser, puede ser 0, claro, porque si no, no tendría pendientes. Sería recta. sí, además que no se puede, en matemática no está definida la división por cero, Claro, entonces obviamente. no podría ser nunca, ¿sí? Claro, sí, sí. Ahí entendí. Entonces, siempre que nos aparezca, por eso les puse este ejemplo, porque con las fracciones parece fácil, pero después cuando aparecen este tipo de ejemplos se complica. Entonces, Por eso yo te preguntaba si teníamos que hacer, si imaginamos que ahí en ese ejemplo sería 3/1. claro, ¿O no? exacto, Bien. eso tenemos que imaginarnos. Bien, esta, la última que haremos. 4x, ordenada al origen, 0. 0, ¿sí? No aparece. Entonces acá nos tenemos que imaginar que hay un 0 ahí, ¿sí? No está el 0, pero me lo imagino. O sea, yo sé que para esta función, cuando x vale 0, la función se anula. 4 por 0, 0. Entonces, para 0 vale 0. ¿Cuánto me desplazo a la derecha? 1, 1. ¿Y para arriba o para abajo? 4. 4 para arriba. Bien, 4 para arriba. ¿Por qué? Porque la pendiente es 4. Porque la pendiente es 4 positivo, ¿no? Claro. Entonces, no, borré el que no quería borrar. Ahí. Entonces, estoy en el 0, 0. 1 a la derecha y 4 para arriba. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Ahí marco el punto y mi recta va a pasar por estos dos puntos, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí lo que hice fue desplazarme 1 y 4, ¿sí? ¿Se entendió? Entonces, si nos fijamos, coinciden las rectas, ¿sí? La que me hizo el graficador con la que hicimos manualmente. ¿Se entiende, chicos? Sí, Entonces, sí. Sí, sí. para la pendiente, si no tengo denominador, es 1. Y para la ordenada del origen, si no tengo ningún término independiente, es 0. ¿Sí? La pendiente me indica el desplazamiento o la inclinación que va a tener mi recta. Si va a ser creciente, va a ser decreciente, si va a estar más inclinada, menos inclinada, ¿sí? Y la ordenada del origen me indica por dónde pasa por el eje Y. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Hay algún caso en el que se desplace hacia la izquierda en vez de hacia la derecha? Sí, en realidad podríamos desplazarnos hacia la izquierda. Yo lo que les recomiendo siempre es que se desplacen a la derecha y tanto para arriba como para abajo para no crear confusiones, ¿sí? Porque, o sea, podríamos establecer una regla que sea tanto a la izquierda y tanto para abajo si es positiva o para arriba si es negativa. O sea, funcionaría al revés. ¿Se entiende? Funcionaría la inversa de lo que explicamos recién. Entonces, para evitar confusiones, me paro en la ordenada del origen y hago tanto a la derecha y según el signo para arriba o para abajo. Perfecto. Bien. Y si tenemos un denominador negativo, ¿puede ser eso? O sea, lo podemos saber ¿lo hacemos para la izquierda? O sea, Lo que pasa es que generalmente el denominador negativo no va a aparecer porque viste que es por convención el menos se pone o adelante de la fracción o en el numerador. Claro, sí. Entonces, es muy raro que te aparezca. En caso de que te aparezca, lo podés resolver antes. O sea, vos decís, por ejemplo, que tengas 3 sobre menos 2. Entonces, bueno, eso es lo mismo que menos 3 medios. ¿Sí? O que tengas menos 3 dividido menos 2. Entonces, menos dividido menos más es 3 medios. ¿Sí? Lo podés resolver antes para unificar los signos o bueno, para tener una pendiente ya resuelta que sea positiva o negativa. ¿Sí? Sí, sí. Bien. ¿Algo más que me quieran preguntar? ¿Pusieron la asistencia en el chat? No. ¿No? Bueno, igual creo que no
desde que estamos somos los mismos, creo que no se ponen muchos. Pero bueno, pongan por favor antes de irse y si no hay más preguntas, nos vemos Somos cada vez menos. Sí, igual te digo que bastante bien, o sea, es un lindo número. Te hago una consulta. Sí, ¿Hay actividades para esto o es solamente resolver las que tienen las herramientas? Fíjense que es solo Que la eso, uso. solo los que tienen las herramientas. Igual de todas maneras por ahí les voy a mandar alguno por el foro, sí, así que estén atentos por el foro de consultas. Puede pasar el Seguramente, link de GeoGebra, capaz que para alguno, para el que lo quiere y no lo pueda encontrar. ¿cómo? Perdón. Que para el que quiere y no lo pueda llegar a encontrar o no lo encuentre, el link de GeoGebra para que pueda. Bueno, dale, lo compartimos también. Y les voy a publicar alguna para analizar, ¿sí? Y para que vayan poniendo ustedes en el foro, acuérdense que está bueno que compartamos ahí, más allá de que ustedes tienen las otras clases de consulta, por ahí para avanzar o para resolver alguna cuestión más rápida. Consultar ahí en el foro, ¿sí? No están trabajando, no están, creo que no hubo, creo que respondió un solo compañero en el foro. Están bastante tímidos con eso, pero estaría bueno, ¿sí? Yo pregunté. Bueno. Yo también. Profe, Sí. te quería pedir si podías subir la presentación al foro. Porque Bueno, quiero dale. bastante. Entonces, subimos presentación, subimos actividad y ustedes se comprometen a consultar o compartir Dale, sus dale. resoluciones en el foro, ¿dale? Dale. Bueno. Profe, pregunta, capaz que no podés responder, pero ¿el parcial va a ser más teórico o va a ser más práctico que teórico? Por lo que hemos visto, no lo armamos nosotros con Diego, pero por lo que hemos visto en otros cursos es bastante práctico. De todas maneras, la teoría la tenemos que saber, ¿no? Para poder resolver, No, pero... vale, sí. Te hago una consulta, no sé si era de tu materia, que profesor Andrés, a ver para que me fijo el apellido, creo que es Andrés Martínez, que subió de actividades. ¿Qué actividades hay que mandarte? ¿Será alguna actividad obligatoria? Sí, porque mandaron un mail por una actividad obligatoria, que no sé qué. Bien, eso debe ser para... Lo de Tandil. Para Tandil, Para pero Tandil igual debe ser. nosotros también vamos a tener, así que cuando nosotros se las mandemos, ahí presten atención, ¿sí? Quizás sea la misma también, pero bueno, por ahí tenemos otros tiempos. Ahí mandaron el mensaje al chat. Bueno. En el foro también tardan un montón en subirse las clases de lobería. Sí, hemos tenido alguna complicación porque una se grabó a la mitad, me parece, o